Su casa era infinita, de distancias y silencios, entre ventanas y murallas, entre las que serán y las que ya no estaban. Ella se perdía en las islas, apenas se encontraba a sí misma. Pero sola no estaba, otros ecos llamaban a ver más allá, los mundos al interior. Así fue como un día abrió la puerta entreabierta y se volvió otras historias en una constelación. 11ª versión Festival Cine de Mujeres, gratuito y digital, del 23 al 28 de marzo. FemCine 11, cine que reúne. Actividades de formación. Taller El género en lo fantástico, Miguel Ángel Vidaurre, Chile. Taller Desarrollo de guión, Celina Murga, Argentina. Taller Cine de lo Real, Memorias y Utopías, Carmen Guarini, Argentina. Encuentro, Cine de Audiencias y Perspectiva de Género, Lorena Muñoz, Argentina. Masterclass, Música y Lenguaje Audiovisual, Ángela Acuña, Chile. Encuentro, Mujeres en el Audiovisual y las Plataformas Digitales, Superna Cale, Estados Unidos. Diálogo, Directoras de Fotografía, Maura Morales, Paola Risi, Francisca Sáez, Constanza Sandoval. Representación de mujeres y violencia en series nacionales, Ailín Faure Bascur, Karen Bloch Galvez y Nona Fernández. Cine producido por mujeres, miradas en expansión, Sanfic Industria, FemCine Industria. Muy bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos muy contentas y contentos, porque nuestro equipo también tiene varones, en llegar hasta este día, que es el último día de esta 11ª edición de FemCine, que ha estado muy emocionante, en donde han existido una serie de actividades, donde ayer tuvimos nuestra premiación hermosa, felicitando el trabajo de las realizadoras chilenas e internacionales, también celebrando a nuestras mujeres destacadas del cine que fueron este año, la gran Chenda Román, y el año pasado, que no le habían podido dar su premio, la gran Carmen Barros, y les recomiendo, si pueden y si se lo perdieron, está en nuestras redes, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, toda la ceremonia de premiación con esa sección y con también la participación de nuestros jurados de las distintas categorías, contándoles por qué premiaron a las películas que premiaron, películas que todavía pueden ver hasta esta medianoche, y también pueden ver en nuestra página web y en nuestro YouTube y en nuestro Facebook las distintas actividades que desde el día miércoles hasta hoy estamos realizando. Esta es la última y de verdad es muy emocionante, porque además es un proyecto que conozco desde sus orígenes, un proyecto que me parece que es muy necesario e interesante preguntarse respecto a las series de televisión. Es evidente que desde hace varios años el mundo de las series ha alcanzado un nivel y una notoriedad antes impensadas, ¿cierto? Esto también en nuestro país. La producción de series de televisión está siendo un lugar interesantísimo de desarrollo para los trabajadores y trabajadoras del audiovisual, y también para la construcción de imaginarios respecto a nuestro mundo, a nuestra memoria y también respecto al género. Y lo que vamos a conocer hoy día es los resultados de una investigación que desarrollaron las investigadoras Kerin Bock y Ailín Faure. Y ellas nos van a estar contando respecto a este trabajo, que se basó en 2 series que tienen además la particularidad de estar basadas en hechos reales de la historia reciente de Chile. Y desde ahí vamos a analizar cuál es la mirada respecto a la violencia y al género que estas series tienen. Luego de esa presentación tenemos la alegría de poder contar con la gran Nona Fernández, de la que somos ultra fan. Nona es premiada escritora, muy reconocida a nivel nacional e internacional, además actriz, dramaturga, directora y guionista de series y teleseries. Y me parece muy interesante poder ser testigos de este diálogo entre una mujer que ha ejercido el oficio de crear
mundos para la televisión con las investigadoras. Por supuesto, todos ustedes que están viendo, todas que están viendo esta presentación pueden también participar dejando sus preguntas a través ahí del chat del Facebook de FemCine, y nuestro maravilloso equipo, hoy día está Fer, va a estarnos pasando también las preguntas para que Nona pueda incluirlas en la conversación. Así que sin decir mucho más, les doy la bienvenida a la Karin y a Aileen. Karin Bock, Aileen Fauré, investigadoras, si pueden prender sus cámaras y sus micrófonos para darle las gracias. Aileen, Karin, ¿cómo están? Hola Antonella, muchas gracias. Estamos muy felices de estar en este espacio y súper agradecidas, y también muy contentas de estar con la Nona, por supuesto, poder compartir este diálogo. Bueno, yo ahora me desaparezco, me quedo aquí, obviamente, estaré muy pendiente tomando nota y ustedes se quedan a cargo y luego en un ratito entonces vamos a dialogar al respecto. Muchas gracias, Antonella, a ti y a todos y a todas quienes hacen posible este momento. Sí, bueno, partir de nuevo agradeciendo el espacio. En realidad para nosotras estamos muy contentas y es súper importante poder estar en este espacio hablando de temas que habitualmente conversamos en otras instancias, porque, bueno, nosotras como que venimos más del mundo de la academia y en realidad hace mucho tiempo que estamos también buscando el poder hacer esta conexión, y consideramos que es bien importante poder hablar de estos temas así como en otras claves, ¿no? Vamos a compartirles una presentación para poder, voy a hacerlo para poder abordar el tema, para que también podamos ir viendo algunas imágenes que nos van a servir para ir comprendiendo algunas cosas que queremos plantear. Representaciones de género en series chilenas de ficción, así titulamos a esta presentación, y en realidad queremos partir de esta pregunta que nos parece muy relevante: ¿por qué es importante reflexionar acerca de las representaciones que se elaboran en las series que vemos? Ya, para contextualizar o acercarnos a una posible respuesta, muy en la línea de lo que ya estaba comentando Antonella, podemos ver que durante los últimos años las series de ficción han adquirido preponderancia dentro del mundo audiovisual a nivel global. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la relevancia que tienen las plataformas de streaming u otras plataformas a través de las cuales podemos acceder muy fácilmente a ese contenido. Y bueno, esto ha posicionado a las series como el producto audiovisual de mayor consumo actualmente. Y esto, por supuesto, también ha pasado en Chile, sobre todo desde el año 2010, con mucha fuerza, lo que se puede explicar a partir de varios factores, por ejemplo, algunos que tienen que ver con la institucionalidad, como con el tema del financiamiento y eso, pero también con procesos culturales y con una apertura hacia, relacionada, perdón, con la industria audiovisual, a partir de los cuales se ha revalorizado este campo, muy específico de series de ficción. Ya a partir de esto nosotras hemos observado que las series tienen un tremendo potencial en cuanto a poner a circular representaciones, ideas, símbolos que penetran de una manera muy profunda en la emocionalidad de las audiencias. ¿Ya? Por esto consideramos que es importante reflexionar acerca de estos discursos, de las imágenes que recibimos cuando vemos series, poniendo también el acento en que muchas veces consumimos este contenido sin tener mucha conciencia de su poder. ¿Ya? Nosotras afirmamos que estas producciones producen material simbólico, lo que quiere decir que en buena medida nos enseñan a ordenar el mundo, nos señalan, por ejemplo, quién debe mandar, quién debe obedecer, nos dicen cuáles actos son admirables, cuáles son despreciables, quién debe cuidar a quién. ¿Ya? Es como una especie de guía emocional para enfrentarnos al mundo. En ese contexto, nosotras con todas estas inquietudes formulamos nuestra investigación preguntándonos específicamente por la relevancia de las representaciones de género que se pueden observar en series producidas para la televisión. ¿Ya? Porque el espacio televisivo es un espacio bastante masivo
en el que además la audiencia puede acceder a ese contenido a través de las plataformas que los mismos canales disponen. No sé, pues uno puede ver capítulos de series en otros horarios, entonces digamos que es un formato de acceso bastante masivo. Y bueno, esta pregunta en realidad también surge de nuestra posición, obviamente como mujeres, como investigadoras académicas, pero también como consumidoras y espectadoras de series, que sí lo somos y bastante, y creemos que es bien importante dejarla ahí instalada, instalar sobre todo su relevancia. Dentro de este universo de las series, entonces nos interesamos en particular por las series chilenas de ficción basadas en hechos reales, las que desde el año 2005 han representado un periodo histórico que es definitorio en lo que respecta a la conformación de la sociedad chilena contemporánea. O sea, nos referimos a los últimos 50 años. Además son series que, como ya mencioné, han alcanzado gran difusión y se han posicionado, de hecho, en los primeros lugares de los programas más vistos en la televisión. Han recibido, por ejemplo, premios, distinciones, y también han sido objeto de estudio de varias investigaciones dentro de la academia, y esto con particular fuerza después del año 2013, donde se produce ahí el hito de que se cumplen 40 años del golpe, y empieza también ahí una, digamos, una apertura cultural dentro del audiovisual también para representar y revisitar entonces ese periodo histórico de la dictadura, de periodo histórico de golpe militar y dictadura y transición incluso. En ese contexto, entonces, nosotras formulamos que, bueno, también debemos decirlo que este proyecto, las reflexiones que vamos a compartir con ustedes ahora, son parte de un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo título es Apropiaciones ficcionales de la historia reciente en Chile, representaciones de la violencia y el cuerpo en las series de ficción basadas en hechos reales, Mary and Mike y La Cacería, ambas del 2018. ¿Ya? Nosotros más que plantear conclusiones respecto a este tema, las representaciones de género, queremos solamente puntualizar algunos aspectos que nos parecen muy importantes y dejar ahí algunas aperturas y preguntas hechas, sobre todo para abrir un diálogo y también tener, digamos, otras perspectivas distintas a la nuestra, que ya estamos bastante imbuidas en el tema. ¿Ya? Y hoy específicamente vamos a mostrar algunas de estas reflexiones y más bien un poco cómo ha sido el ejercicio de análisis que nosotras hemos estado haciendo en torno a estas dos series, Mary and Mike y La Cacería. Ahora Cari les va a comentar un poco brevemente la perspectiva de análisis. Bien. Si bien, bueno, sumándome a las palabras de Aileen, en ese sentido, este ejercicio para nosotros también es muy significativo. Es una experiencia que valoramos por todo lo que se puede generar de discusión en torno a la propuesta. En ese sentido, bueno, si bien este encuentro está planteado como un diálogo acerca de las representaciones de las mujeres en la serie, en realidad lo que proponemos es un análisis desde una perspectiva de género, ya que es un ejercicio de mirar con lentes de género para desnaturalizar aquello que estamos viendo y que se va representando, ¿no? Entonces, esto nos permite reflexionar en torno a la representación de lo femenino y de lo masculino, y cómo es la interrelación entre ambos espacios, ¿no? Entre esta representación de lo femenino y lo masculino. La forma en que los personajes se construyen y cómo la narración se sitúa dentro del mundo que proyecta al interior de la serie, y también cómo esto se proyecta hacia afuera de este. ¿Sí? Eso nos parece también súper importante por todo lo que comentaba Aileen y Antonella, ¿no? En la importancia de las series en ese sentido como producciones culturales. Considerando además que la ficción televisiva es un potencial vehiculizador de formas de representar a las mujeres y de formas de representar a los hombres. Y también, obviamente, a nuevas identidades genéticas en ese sentido, desde el género. Preguntas que nos hacemos. Bueno, en ese aspecto, son grandes productoras de contenido simbólico, ¿sí?
las preguntas que nos hacemos al respecto. ¿Cuáles son los temas centrales que abordan las series? ¿Cómo aparece lo masculino y lo femenino en las series? La forma entonces en este sentido de ser mujer, que es lo que es ser hombre, ¿no? Al interior de esta historia. ¿Cómo son los matices? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se interrelacionan? Bueno, ya lo comenté. ¿Cómo se representa la violencia dentro de las series? ¿Y qué relación se puede establecer entre violencia y género dentro de estas mismas producciones? Bien, entonces en ese sentido, bueno, vamos a pasar ahora yo creo que al análisis de Mary Ann Mack. Sí, vamos a entrar de lleno para esas consideraciones introductorias. Eh, y también, bueno, aclarar que de todas maneras las series se abordan muchísimos más temas de los que nosotras vamos a comentar ahora, también relativos al género y otros que no tienen relación. Pero nosotras que hicimos como no, para poder profundizar adecuadamente en cada uno de los aspectos que vamos a mencionar, quedarnos más con una parcialidad para, para poder entonces desarrollar mejor el análisis, ¿no? Bueno, la serie Mary and Mike, Claro. para quien no la haya visto, una pequeña introducción. Esta es una producción que consta de 6 capítulos. Cada capítulo dura aproximadamente 45 minutos y fue estrenada en el año 2018. ¿Ya? Fue escrita por Esteban Larraín, Julio Jorquera, con la participación de Natalia Caravia, Andrés Wood, entre otros, en el guión, que es una producción que no es solamente chilena, por lo tanto tiene también participación de guionistas extranjeros, principalmente argentinos. La serie se basa en sucesos ocurridos entre 1974 y 1977 en el contexto del despliegue de la política represiva de la dictadura chilena, inspirándose de manera central en la vida de la pareja conformada por Michael Townley y Mariana Callejas, quienes se desempeñaron como agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. ¿Ya? De manera específica, dentro de la serie se representan 3 hechos en los que se vio involucrada esta pareja: el asesinato de General Prats y de Sofía Cuthbert en Buenos Aires, el atentado contra Bernardo Leighton que ocurrió en Roma, y el atentado contra Orlando Letelier y Ronnie Moffitt en Washington, Estados Unidos. ¿Ya? Estos crímenes en los cuales participó esta pareja. Evidentemente sus nombres están ficcionados dentro de la serie, son Mary y Mike Olsen, no son Michael Townley y Mariana Callejas, pero están inspirados en ellos los personajes, ¿no? Los otros personajes que aparecen son también, yo diría que el 95% agentes también de la DINA, entre civiles y militares. Y el primer aspecto que nosotras queremos poner en relieve respecto a esta serie es el desarrollo de personajes seductores e idealizados, exageradamente estereotipados. ¿A qué nos referimos con esto? A un uso exagerado de estereotipos físicos y psicológicos con los cuales se apela a sentimientos y se simplifican una serie de rasgos complejos de los personajes y de las situaciones que se representan. ¿Ya? Podemos observarlo primero en esta pareja central protagonista que son Mike y Mary. Mientras él aparece como muy guapo, muy hábil, es como quizás como esta figura muy típica de las series de espías, es como este espía que es como estrella dentro de la organización criminal, que le va siempre bien, que además es muy deseable. De hecho tiene su relación con su pareja que es Mary y además tiene un amante, entonces tiene ahí todo como una cuestión muy seductora que está mucho en el desarrollo del personaje y también en el de Mary, ¿no? Que ya es como el objeto de deseo de muchos de los hombres que la rodean. Cuando ella va a una fiesta siempre es el centro de atención, tiene como mucho estado también de una personalidad muy dominante y muy fuerte. Uno en un primer momento podría pensar que quizás se sale un poco del estereotipo patriarcal de la esposa. Sin embargo, a medida que se va desarrollando el argumento, al final también queda muy claro que ella existe solo en función de su esposo, porque incluso dentro de la organización criminal en la que ella supuestamente cree que es muy importante y muy valiosa, también finalmente le hacen ver que ella está en esa posición porque es esposa de Mike.
y no porque ella cumpla alguna función, digamos, muy importante dentro de la organización. Bueno, también otros personajes femeninos donde podemos observar estos mismos rasgos, por ejemplo, el personaje de Mónica, que es otra agente de la DINA y que además de ser agente de la DINA es amante del general director de la organización. También es una mujer muy, muy bella y muy, también muy, como con todas estas características, muy sensual, muy deseada por los hombres que la rodean, que se lo dicen habitualmente. Eh, en estos tres personajes vemos entonces esta como idealización extrema y una estereotipación también extrema, lo cual los sitúa como personajes de culto. O sea, tiene mucho la serie como este tono policial, como de serie de espías, media hollywoodense, digamos, pero aplicada, o sea, hablando de, digamos, contextualizada en el contexto de una dictadura militar muy sangrienta, ¿no? Entonces, estos personajes que son extremadamente sanguinarios, extremadamente violentos, extremadamente bellos y perfectos, ¿ya? Esa es como la imagen que uno podría decir muy, muy en general de ver el desarrollo de los personajes. Y respecto a los personajes femeninos de manera específica, son estereotipos, digamos, arquetipos, también que responden a una matriz patriarcal. Por ejemplo, está la femme fatal, digamos, está también así como, no sé, la mujer objeto, cosas como que ya hemos visitado en otras producciones también como con ese mismo tono. Si bien es cierto, claro, hay cierta deconstrucción de esos arquetipos de los personajes femeninos, sobre todo yo diría que la gran excepción es el personaje de Connie, que es la hija del matrimonio de Mary y Mike. Ellos tienen dos hijos, y uno de ellos es Connie, que es una adolescente de 15 años, que es un personaje que tiene una evolución y tiene, claro, cierta complejidad que los demás personajes no tienen. ¿Ya? Que ya hacia el final de la serie ella comienza a darse cuenta del ambiente en el que vive y tiene un cambio y una evolución muy importante que no se da en los otros personajes femeninos que nosotras estamos observando. En el caso de Mary, por ejemplo, esa deconstrucción se da como, pero en otro sentido, parte siendo una mujer muy dominante, una mujer, como yo les comentaba, que es el centro de atención en el lugar donde está, que ella siente que es muy importante, pero ya hacia el final de la serie, los últimos 2 o 3 capítulos, a ella se le hace ver que en realidad ella no vale por sí misma, sino que ella está donde está porque es esposa de Mike. Entonces eso, y también se le hace ver de una manera muy humillante y muy violenta. Entonces eso finalmente termina por un poco desarmar esta figura de mujer fuerte o de mujer que se sale un poco del estereotipo de esposa y ama de casa, ¿no? Ahora respecto a el segundo aspecto que nosotros queremos mencionar de esta serie tiene que ver con la relación exageradamente asimétrica que se observa entre lo femenino y lo masculino, obviamente con una preponderancia de lo masculino y con la expresión de una masculinidad hegemónica. ¿Ya? Masculinidad hegemónica, para decirlo de una manera muy simplificada, los atributos que vemos en la masculinidad hegemónica son, por ejemplo, la fortaleza física, la potencia sexual, el dominio sobre las mujeres, la dureza de carácter, son como rasgos que definirían como ser hombre desde la masculinidad hegemónica. Perdón, y esto se vincula con el tipo de masculinidad que se observa en los personajes varones, que es muy, digamos, muy plana, y cómo esto afecta su constitución subjetiva. Por ejemplo, en el caso de Mike, esto es como ya demasiado patente, ya que a lo largo de toda la serie se muestra una tensión constante en torno a cómo en este personaje se constituiría una masculinidad de tipo hegemónica. ¿Ya? Por ejemplo, Mike, que trabaja en la DINA, tiene el sueño de su vida es convertirse en militar. Entonces, como que frecuentemente
se le está como tentando con eso, tú que quieres ser militar, y se le está haciendo ver que él no tiene las cualidades para ser militar porque no es lo suficientemente masculino o no es lo suficientemente macho porque está casado con esta mujer que tiene un carácter fuerte, que, no sé, es 10 años mayor que él y que en muchas de las escenas pareciera como que se le impone, ¿no? Pareciera que es ella la que manda en la relación. Entonces, ahí nosotras, como vemos acá en la lámina, observamos que a veces ese vínculo adquiere como una carga medio materna filial, más que de pareja, y ese personaje de Mike aparece un poco feminizado, ¿no? Como que el entorno masculino le hace ver que en el fondo tiene que pararle los carros a su esposa, porque en el fondo se está saliendo de lo que se espera de una esposa. Y la reacción de Mike es, por supuesto, el ejercicio de la violencia, no solamente contra los personajes femeninos, que sí está, eh, sino que también en esta escena en particular, donde están, no sé, probando explosivos y se ve, no sé, maltrato a animales, que esas son como también escenas muy frecuentes dentro de la serie y que se vinculan muy estrechamente con la construcción de la masculinidad de los personajes varones, o sea, el ejercicio de la violencia contra los personajes femeninos y de la violencia de todo tipo en realidad. Y muy relacionado con esto, por supuesto, que está el disciplinamiento de las mujeres por parte de los varones, a través de violencia física y sexual, humillación, desvalorización y lo que llamamos violencia expresiva. ¿Por qué llamamos violencia expresiva a este tipo de violencia cuando se ejerce contra las mujeres? Porque no es una violencia que busque un fin específico, que se haga como para conseguir algo, que se ejerza, perdón, para conseguir algo, sino que es una violencia que está enviándole un mensaje a la mujer en este caso. O sea, es una violencia que busca o educar a la mujer, disciplinarla o, no sé, pues, devolverla al carril, devolverla a este ser mujer del cual se salió. Eh, no sé, en el caso de Mónica, por ejemplo, también, que es una mujer que también recibe bastante violencia de parte de Mike, de parte del general director de la DINA, el cual es su amante también. Se ve esto muy marcado en la relación masculino-femenino y muy normalizado también, como que esto es parte de, o sea, la agresión a las mujeres es parte del ser hombre y además es constitutivo del sujeto, ¿ya? Esa masculinidad los hace a ellos validarse como personas, como hombres, como machos ante los otros hombres y también los hace tener este poderío sobre los personajes femeninos, ¿no? Entonces ahí las posiciones como cuando, cuando Mike pierde terreno ante estos otros hombres, él recobra ese terreno, restaura entonces su masculinidad ejerciendo esta violencia contra las mujeres principalmente. Y eso está, o sea, es muy recurrente durante todo el argumento, durante todos los capítulos de la serie. Y ahora, bueno, creo que ahora vamos a quedarnos con estos dos puntos centrales de esta serie. Era volver a enfatizar que esta serie en particular aborda una diversidad de otros temas que también se relacionan con la violencia, o sea, está basada también en hechos reales y que tienen que ver con la violencia política ejercida por el Estado. Nosotras dentro del proyecto también estamos profundizando en esos rasgos y por supuesto que vinculándolo con la memoria, que es un tema que a nosotras nos interesa mucho y que también tiene que ver con lo que trabajamos. Pero en este momento en particular, en esta presentación en particular, no vamos a profundizar, nos vamos a quedar solamente con esta primera aproximación. Ya no es que estamos obviando lo demás, sino que también para poder profundizar adecuadamente en esto que tiene que ver con el género, ¿no? Y ahora Karin les va a hablar, les va a comentar algunos aspectos centrales que hemos observado en la otra serie, que es la cacería. Sí. Bueno, la cacería
está dirigida por Juan Pablo Sabatini, está escrita también por Rodrigo Fluxa y Enrique Videla. También es transmitida por Mega durante el 2018. Es una producción que consta de 8 capítulos, más o menos una duración de 50 minutos aproximadamente, los que durante su transmisión, y esto es fundamental, alcanzaron un alto nivel de sintonía, ¿no? Lo que la convierte en una de las series más vistas de ese año. Y en ese sentido es súper potente también hacernos preguntas en relación a cómo estamos contando esta historia que está basada en hechos reales, ¿no? La serie se basa en los casos de 14 feminicidios perpetrados en la región de Tarapacá entre los años 98 y 2001, conocidos mediáticamente como los casos de Alto Hospicio, ¿sí? El argumento de la producción grafica cómo, a medida que se van sucediendo las desapariciones de estas jóvenes y mujeres en Alto Hospicio, las dudas, las controversias en torno al caso van incrementando. Muestra cómo los familiares en ese momento de estas mujeres no encuentran respuesta, no encuentran apoyo en las autoridades de la época, al contrario, las policías las maltratan, las humillan a estas familias y que van a denunciar efectivamente las desapariciones de estas mujeres. Lo que se suma además a los tratos humillantes en ese sentido, cómo los medios de comunicación han dado, cómo los medios de comunicación mostraban estos casos en ese momento, que se caracterizaba por discursos estigmatizadores de las mujeres en los que se alude a supuestas fugas voluntarias, a consumo de droga, a prostitución de las víctimas. En este escenario se produce, ese es el escenario en el que se visibiliza la serie, y en ese sentido la producción muestra muy bien cómo la violencia institucional en ese momento, la desdicha de las autoridades, ¿no?, de la época, y cómo operó eso. Eso creo que también es importante como señalarlo. Bueno, en este escenario se produce la llegada a la región de un detective, que obviamente viene de Santiago. Entonces esta relación, ¿no?, como el centro y los otros lugares de Chile, ¿no? César Rojas interpreta el rol protagónico, que es el detective que viene obviamente a investigar estos sucesos. Durante la investigación, César Rojas como personaje entabla una relación un tanto tensa con las autoridades locales, porque va destapando algunos secretos que implican a más de algún funcionario en delitos o en hechos reprobables, ¿no? En ese sentido, va mostrando esa relación. ¿Si puede avanzar? ¿Qué elementos identificamos? Súper importante en ese sentido. Bueno, nuevamente, como señalaba Eileen, también esta serie tiene una serie de elementos que podríamos tomar. Por ejemplo, está basada en hechos reales y la memoria es algo fundamental. Aquí estamos haciendo memoria también al momento de contar estas historias. Pero nos vamos a detener ahora principalmente en el desarrollo de los personajes femeninos a partir de estos estereotipos que nosotros identificamos, que de alguna u otra manera se construye en los personajes, nuevamente estereotipos que son estigmatizadores. Por ejemplo, ¿sí? Las mujeres aparecen bajo un modo de arquetipo que refuerza este estigma de las niñas de hospicio, ¿no? Quienes son todas de una determinada forma, ¿cierto? Empobrecidas, racializadas, que son sexualizadas, ¿no? Con rasgos de personalidad específicos. Y en ese sentido, por ejemplo, a medida que va avanzando la narrativa, sería súper interesante aquí detenernos en cada uno de los personajes, pero eso evidentemente no nos da la posibilidad en el tiempo, pero esto es algo que es común en el momento en que se trata y se plantean estos personajes. Como que no existen muchos matices ni complejidad a la hora de presentar el desarrollo de los argumentos en este caso. Por ejemplo, en las situaciones en las que se les ven involucradas a estas jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se proyecta ahí, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, las situaciones en las cuales a ellos les toca atravesar, qué narrativas simbólicas son las que se ponen en juego en cómo se van construyendo estos personajes. Y en ese sentido nosotros afirmamos que se arriesga la configuración de un horizonte explicativo hegemónico y patriarcal, ¿no? Que en el fondo queda demasiado expuesto. Por ejemplo,
si nos detenemos en las situaciones que experimentan, porque a lo largo de los capítulos se muestra la desaparición y el feminicidio, en este caso, de Scarlett, que es uno de los personajes centrales también en ese sentido, y la desaparición también gira en torno al de Vale, que es otra chica que desaparece en el momento en que se va a dirigir a su colegio, y Scarlett desaparece y ocurre su feminicidio en el momento en que hace dedo, por ejemplo. Entonces, aquí es importante en ese sentido someter a análisis cómo esta estereotipación de personajes en la construcción misma van generando un discurso particular. Hay una autora que nos parece como súper interesante, que es una autora argentina, que es Inés Herkovich, que nos permite iluminar este punto. Ella señala que cuando una mujer da que sufrió, quien escucha su relato comienza a construirse quién es esa mujer, si es culpable o inocente de lo que le pasó, en base a lo que se dice o en base a lo que hizo en ese momento. Si una mujer toma decisiones y se arriesga, deja de ser una víctima y comienza a convertirse en una cierta posición que la relaciona más con la culpabilización, o sea, se expuso a tal situación, en fin, es responsable de alguna u otra manera de lo que le va ocurriendo. Versus una joven escolar, ¿no? Que en el fondo es inocente, que no sabía a lo que le podía pasar en ese sentido. Eso sí construye este imaginario que nos parece complejo, ¿no? Que es como víctimas buenas y víctimas no tan víctimas, ¿no? O sea, eso es complejo, ¿no? Como que eso es importante poder tensionarlo. Y en ese sentido se refuerza con algunos de los argumentos que a lo largo o narrativa en los personajes. Hay diálogos, por ejemplo, en uno de los personajes que por supuesto después a lo largo de la serie va evolucionando, pero instala, por ejemplo, diálogos como uno de los personajes señala, si usted se fija en los ojos de las niñas de hospicio, son ojos de niña, no son ojos de niña, son ojos de niñas de mujer, no son inocentes, ¿ah? No tienen chispa, pero si usted mira los ojos de la Vale, yo todavía veo inocencia. Entonces esas comparaciones, ¿no? Van reafirmando esto, porque en el fondo la interpretación de las audiencias se hace a través de un elemento, un universo patriarcal que está súper instalado, ¿no? Entonces, eso nos parece como detenernos ahí para poder pensarlo, ¿no? Como para poder mirarlo más detenidamente. Bien, otro de los elementos también de cómo se van desarrollando los personajes femeninos a partir de las escenas, que están siempre relacionadas con estereotipos que son mujeres que cuidan a otros, ¿no? O son mujeres que están relacionadas con las emociones, pueden comprender mejor ese tipo de lenguaje, ¿no? Y eso queda muy representado en estos personajes como la dueña de casa, la profesional, y en este caso Andrea, que es muy relevante también, que es una asistente social, que está a cargo de un programa en el que Scarlett y Aileen están relacionadas. Ella está muy pendiente, por supuesto, de esta chica, pero hay un dato fundamental, ¿no? O sea, Andrea además empieza a establecer una relación con César, que es César Rojas, el protagonista en este caso, ¿no? Y en esta relación es ella, como personaje, quien ilumina el mundo interior de César Rojas, ¿no? O sea, él es, a través de ella nosotros vamos conociendo como por ejemplo su historia, lo que le va ocurriendo de niño, ¿no? Entonces ella aparece como un personaje que principalmente ilumina el mundo interior de César Rojas, más que por una acción de ella como un protagónico, ¿no? Entonces su posición, que podría ser una posición determinante, siempre queda relegada a un segundo plano. Que además también, más adelante vamos a ver, bueno, ellos también se enlazan en una historia afectiva entre ellos dos. Otro elemento, nuevamente como bien señalaba Aileen, el mandato de masculinidad hegemónica. En esta serie también vemos muy reflejado esta relación respecto de la masculinidad hegemónica, que implica como mandato ciertas características específicas, ¿no? En el caso, bueno, acá es sumamente relevante que la historia central se basa en 14 feminicidios, pero
como se va contando el relato, el centro está puesto en César Rojas, ¿no? Como protagonista principal en ese sentido, y cómo él va descubriendo esta historia, cómo él va transitando a partir de las cosas que le van ocurriendo. Y se reafirma esta relación entre masculinidad, violencia, sexualidad, masculinidad, violencia y sagacidad, que también son todos, en este caso César Rojas o los otros, personajes masculinos que aparecen en la serie, también son muy sagaces, ¿no? Son también muy potentes físicamente, o sea, hay todo un lenguaje desde lo estético, pero también en los diálogos en ese sentido, que va marcando esta posición masculinidad, violencia, superioridad, ¿ya? Otros personajes masculinos también aparecen relacionados con el ejercicio de la violencia, en este caso con la violencia sexual o con el uso de las mujeres como mercancía, ¿no? En este caso puede ser el mayor de carabineros o Jaime Guzmán, que es el dueño de La Ponderosa, que es un local muy particular, nocturno, donde ocurren una serie de eventos complejos que en cómo se presentan de alguna u otra forma se naturalizan, y en ese sentido es importante como tenerlos ahí también a la vista. ¿Qué más? Esta relación entre masculinidad y violencia también la podemos ver, por ejemplo, en la misma construcción de los personajes, en este caso César Rojas es muy potente físicamente, pero también en una comunicación relacional entre cómo es afectivamente su vínculo con, en este caso, con Andrea, ¿no? Que hay una relación más bien donde él protege mucho su mundo interno, ella trata de abordar un poco esa relación, y que además las interacciones, ¿no? Particularmente en algunos momentos llegan a estar muy relacionadas con la violencia, y eso pero no requiere problematizarse también, ¿sí? Se me corrió ahí la cámara. Bueno, ahí está. Bien. La otra, y esto es una de las cosas que nos parece también súper complejas, que es importante como repensarla, ¿no? Que en el fondo se relativiza la gravedad de los hechos. Estamos hablando de una serie que trata la violencia de género, ¿no? Y cómo vamos trabajando la representación, en este caso, de el feminicidio. Realmente termina banalizándose lo que es el feminicidio, y las víctimas terminan pasando a un segundo plano, ¿no? Porque finalmente es una historia que también borda en aspectos más bien de policiales, ¿no? O sea, como de intrigas que están ahí muy, muy presentes. Y esto hace que de alguna u otra manera eh, se normaliza la violencia sexual, el feminicidio de las mujeres de alto hospicio, que aparecen como una consecuencia de la acción de un psicópata, ¿no? Y que eso invisibiliza de alguna u otra manera la violencia estructural, que de hecho, por ejemplo, en uno de los diálogos finales, ¿no? Cuando se descubre a este psicópata, supuestamente, se le genera, o sea, se construye un relato de este personaje a partir de que es una falla de fábrica, ¿no? Y eso en realidad es complejo desde el punto de vista, si lo pensamos con lentes de género, ¿no? Porque en el fondo la violencia de género, el feminicidio, es una situación estructural, ¿sí? Es una situación estructural sumamente importante de visibilizarla en esos términos, ¿ya? Eso como de alguna manera. Y esto va reafirmando un discurso de miedo, ¿no? O sea, un discurso en el que las mujeres tenemos que limitar nuestras conductas o limitar lo que va ocurriendo porque esta es la situación a la que nos podemos exponer. Entonces, en ese sentido, yo creo que creemos que es importante poder remirar esos puntos desde un lugar con perspectiva de género. Sí, y bueno, para ir cerrando, a modo de suma, digamos, respecto a las representaciones de género, algunas cosas que a nosotros nos parece importante enfatizar. Por ejemplo, que el universo significativo pertenece a los hombres. O sea, el hombre es, o el masculino es el sujeto. ¿Ya? Todas las cosas Claro.
los sucesos importantes o que son relevantes para el desarrollo de los argumentos le ocurren a los personajes masculinos. ¿Ya? Las mujeres están siempre en un segundo plano y aparecen en tanto se relacionan con este universo masculino central. ¿Ya? O sea, como parejas de, víctimas de, sirvientas de, mamás de, o en la medida que son útiles para mostrar aspectos de los personajes masculinos que no aparecen en el desarrollo mismo de esos personajes, ¿no? El mundo masculino se engrandece y el femenino se invisibiliza. Y hay, por supuesto, una estereotipación extrema de personajes masculinos y femeninos según una matriz normativa patriarcal, donde la masculinidad hegemónica es la que predomina, mientras que lo femenino aparece relacionado con los cuidados, con la belleza física, la sexualidad y el erotismo. Están ahí esos arquetipos muy claramente desarrollados, como la femme fatale, la mujer asexuada, dueña de casa, la mujer puta, la mujer víctima, la mujer que cuida, etc. ¿No? Pareciera que estuviéramos hablando de algo, no sé, de series de los 70, de los 80, pero efectivamente estos aspectos así tan extremos, digamos, de la representación de género, están aún muy, muy presentes en esta serie. Narrativa y expresivamente se relaciona a la masculinidad con la violencia, siempre, y con la violencia además hacia las mujeres, con una sobreexposición del cuerpo femenino, y el ejercicio de la violencia extrema ahora en términos generales es un aditamento para la narración, o sea, es un polo de atracción que aparece súper relativizado y súper normalizado también dentro de los argumentos en ambas series. Ujú. Bien, yo Para creo cerrar, que en honor también a... Ujú. dale. Sí. Como las preguntas derivas y preguntas que nos van señalando en ese sentido son la importancia de las representaciones de género dentro de este formato en particular, si es que es necesaria una responsabilidad o límites éticos en ese sentido en la realización, y como las preguntas que se nos pueden abrir en torno a las representaciones de la violencia y de género. Yo creo que por ahí podríamos dejar abierto para continuar ahí con la presentación. Entro yo aquí, ¿o no? Aquí Sí. entro yo. Qué gusto, Hola, qué lindo. sí, sí, bravo, Hola. la presentación. Me presento para quienes nos están mirando. Yo soy Nona Fernández, soy actriz, soy escritora, soy guionista también, así que tengo mucho, mucho que pensar y mucho que decir quizá aquí frente a la investigación de las compañeras. Quiero, antes de comenzar a incitar esta conversación, quiero agradecer a FEMCINE, no solamente por la invitación, sino que también por la voluntad de, pese a las dificultades con las que estamos todos ahora, sobre todo en el aspecto cultural, seguir voluntariosamente con el festival me parece que es algo maravilloso, que aplaudo, ¿no? Y que insto a que tengamos nuestro festival siempre, ¿no? Agradezco a la Antonella en específico la invitación para poder estar ahora aquí con mis compañeras conversando sobre este tema. Ahí me quedé llena de, llena de impresiones al respecto. Me parece que lo que ustedes observan es algo que evidentemente de un tiempo a esta parte se nos está haciendo tremendamente evidente cada vez que vemos una serie televisiva. Siento que de alguna u otra manera, a partir de la revuelta feminista, ¿cierto?, nos hemos puesto el lente, y digo nos porque creo que es algo muy, muy masivo, y hemos empezado a ver estas trampas, ¿no? Hemos empezado a ver cómo el patriarcado ha entrado de manera tan feroz en todas las áreas. Y evidentemente, como ustedes lo dicen, las producciones audiovisuales son productoras simbólicas, ¿no? Son productoras de sentido, y la televisión es uno de los ejes más masivos, que todavía hay mucha gente que dice que tanto se preocupan por la televisión si nadie ve televisión. Eso no es así. Todavía sigue siendo la televisión una de las claves más importantes de entrega de contenido. Por lo tanto, lo que ocurre en la televisión es lo que ocurre. Eso sigue siendo así.
Por lo tanto, ustedes lo plantean de una manera muy interesante, el dilema ético que es con los, que existe con los contenidos que presentamos y con los puntos de vista que presentamos, ¿no? En este caso muy específico en relación al género, ¿no? A cómo observamos el género y a cómo hemos presentado, cómo hemos estigmatizado, cómo hemos armado ciertos paradigmas en relación a los géneros, ¿no? Cómo los hombres son de una manera, cómo las mujeres son representadas de otra manera. Y además acá se cruza con algo que me parece tremendamente interesante, que son series de ficción que además están trabajando en inspiración a hechos reales. O sea, no solamente ficción, sé que es ficción porque aunque se inspiren en hechos reales hay mucha ficción dando vuelta en esta serie, pero aluden también a hechos reales y se presentan en términos de mercado diciendo esto está inspirado en hechos reales. Por lo tanto, la realidad de alguna manera se cruza con esta manera de ver o de presentar en términos audiovisuales esta realidad. O sea, es la realidad la que estamos viendo, no es una ficción, eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, se cruza una doble responsabilidad en el momento de presentar estas series. Yo quisiera, por supuesto, lo que ustedes observan es algo que se vuelve cada vez más evidente, yo les decía, pero me gustaría preguntarles dentro de la investigación, porque me imagino que también investigaron un poco la industria, ¿no? La televisión es parte de una industria de entretención, y la televisión que se hace en Chile, yo diría que en un 100% casi, es una industria que está muy ligada al mercado, es así. Por lo tanto, y es difícil que el mercado se despeje o se sacuda de manera tan rápida todos los ejes patriarcales con los que ha sido construido, porque yo diría que el mercado es sin duda el gran epítome de lo patriarcal. Por lo tanto, todo lo que circula en las lógicas de mercado es tremendamente patriarcal, lo sabemos, ¿no? A tal punto que el mercado es capaz de cooptar el feminismo, ¿no? El feminismo se ha vuelto una moda ahora. De hecho, hay que decirlo, ahora hay series de ficción que se trabajan desde la lógica patriarcal, desde la lógica mercantilista, con el epítome del feminismo, ¿no? Y eso es súper peligroso, es tremendamente peligroso, ¿no es cierto? Pero acá en referencia a la serie que ustedes investigaron, me gustaría poder preguntarles dónde ustedes ven los enclaves de responsabilidad de esto. Entendemos que hay un gran marco, ¿no? Pero me gustaría también preguntarles dónde ustedes van observando. Yo, por ejemplo, veo que los equipos que ustedes presentaron casi todos son hombres. Es súper loco. Son temas que están cruzados, la cacería por el feminicidio, ¿cierto? Mike y Mary es la historia de la Mariana, ¿cierto? Sin embargo, quienes participan de la creación de la serie son casi todos hombres. Podría quizá allí haber una responsabilidad, yo creo que también es más macro, pero me gustaría ver dónde ustedes van observando, fueron observando ciertas responsabilidades en estos lineamientos que ustedes exponen. Bueno, ¿lo doy yo? Sí, así ya vale. Yo creo que ese es un tema, es un punto muy difícil para nosotras de abordar, porque también lo conversamos bastante. Nosotras no sé si fuimos muy ingenuas también, pero sentimos que, bueno, no hay evidentemente como una intencionalidad de mostrar esto desde tal o cual perspectiva o, no sé, no hay una intencionalidad, me refiero como en términos maliciosos, no sé cómo llamarlo. Sí, evidentemente hay elecciones como realizador, hay elecciones que se toman. Irse por el camino de los estereotipos, por ejemplo, es una manera muy menos complicada de poder comunicar algo, de poder llegar, como tú mencionas también, el mercado también influye fuertemente. Eh, y yo diría que en este caso en particular, por ejemplo, en el caso de Miriam Mike, sí vemos que hay una fuerte influencia del mercado internacional en el guión mismo, en el desarrollo de los personajes, porque esta serie es una serie que es una coproducción con productoras extranjeras y es una serie que se transmitió en toda América Latina. Entonces, nosotros durante la investigación
también indagamos mucho como en opiniones de los guionistas, no tuvimos la oportunidad de entrevistarlos a ellos, pero sí nos metimos mucho en entrevistas que ellos pudieron dar sobre la serie, y siempre la explicación era que, que el lenguaje que está ahí en el fondo está porque lo tienen que entender en todos los países de América Latina, y tiene que ser además una serie atractiva, o sea, es una serie de espías, no es una serie sobre la dictadura. Entonces, yo creo que ahí para mí esa explicación, a mí no creo que eso pueda justificar la simplificación extrema que se hace de mucho de las cosas que conversamos ahora, pero también de un sinfín de cosas que quedaron fuera, que tienen que ver con la experiencia de la dictadura, con la represión, con la memoria, con también el uso de imágenes de archivo, que son imágenes reales de los hechos que se representan dentro de la serie. Entonces, desde nuestra posición como espectadoras y como investigadoras, y también como una opinión muy personal, para mí sí hay límites éticos que son muy claros y que deberían estar en el ejercicio de la realización audiovisual. Pero ahora también comprendo que está todo este limitante del mercado y eso, pero yo creo que evidentemente es una cuestión que eh, no se puede obviar, digamos. O sea, nosotros no podemos tampoco decir que esa es la justificación para que se deje de lado entonces el límite ético. Eh, pero nos parece a nosotros complicado atribuir como una responsabilidad o una intención así como expresa de haber puesto la memoria del feminicidio de una determinada manera para seguir normalizando la violencia de género, ¿no? Parece que va por ahí, creo que tiene más que ver No es como con el- que en el contexto cultural eso es mucho más fácil comunicar desde el estereotipo, es mucho más fácil comunicar desde lo que está asentado en la cultura. Claro, y por lo demás es una formalidad que ya existe, o sea, de alguna u otra manera quienes no se han puesto el lente Exacto. no lo ven, o sea, no ven lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que eso pasa también en la industria, ¿no? En la industria televisiva, en la industria Exacto. audiovisual, que es un gran problema, ¿no? Voy a lanzarles una pregunta, un comentario que viene de quienes nos están mirando. Esto es de Laura Donoso. ¿Creen que existe relación entre el género con el que se identifica la o el realizador y la forma de representar a los personajes femeninos? Es un poco la línea de lo que estábamos también preguntando, ¿no? ¿Creen que existe relación entre el género, claro, y lo que se hace? O sea, que en el fondo, si solamente son hombres quienes realizan la serie, o es más que eso. Sí, yo creo que hay un elemento ahí importante, ¿no? O sea, en este sentido nuestras cuerpas nos van diciendo cosas, nos van poniendo en escenarios que de alguna u otra manera nosotros nos preguntamos por el género y cómo participamos en la configuración de esto mismo, ¿no? Porque también está todo muy en tiempo real en todo momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, una de las maravillosas oportunidades que tenemos de presenciar cines como los que propicia FEMCINE en este caso, es que podemos contar un horizonte de posibilidades distintas porque quien enunciamos esa forma de contar, también tenemos otra forma de participar en las relaciones muchas veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay una relación importante y que sí es, pero no quiere decir que no tengamos que estar alertas nosotras a nuestras propias configuraciones patriarcales, porque también ocurren, ¿no? O sea, esto nos obliga continuamente a estar muy pendiente a esa mirada, pero nuestras cuerpos también nos van dando una señal importante para construir otro tipo de relatos. Claro, y yo observo, cuando las escuchaba, también hay algo que a mí, como he participado mucho del mundo audiovisual, también observo mucho. Y es que muchas veces los paradigmas, lo sabemos, estos paradigmas que las series nos muestran, también son paradigmas que están en la realidad, ¿no? Que existen, desgraciadamente existen hasta el día de hoy. Pero el gran tema es que se ponen en escena sin un punto de vista al respecto.
Entonces no Claro. son paradigmas que se cuestionen por que sean mirados desde otro lugar, ¿no es cierto? Sino que simplemente son los paradigmas con los que se encuentra la historia y no son cuestionados, ni son revertidos, ni son subrayados como algo extraño, o por lo menos a observar, ¿se entiende? Claro. Y eso, claro, pensaba mucho sobre todo en la serie de Mike y Mary, porque es un material que yo también conozco muy bien, la historia de la Mariana Calleja, y efectivamente esos paradigmas son parte de los 70. O sea, no es que no existieran, eran así, pero el punto de vista, Claro. que es un punto de vista contemporáneo, actual, debiese actualizar esos materiales, porque la memoria, o de alguna, si pensamos que se quiere hacer memoria, ¿no? No sirve de nada si tú no la estás continuamente actualizando a partir del hoy. Y el hoy tiene el lente. Entonces no podemos presentarlo sin el lente. Exacto. Tenemos que ocupar ese lente de la actualidad para poder observar esa realidad nefasta desde ese momento. Sobre eso tengo aquí un comentario de Sol Márquez. Sol, hola Sol. Tiene dos preguntas la Sol que hacer. La primera es la siguiente: ¿cómo se puede presentar un periodo que efectivamente está marcado por la violencia y el patriarcado, como la dictadura, sin dar cuenta de violencia, entendiendo que hay elecciones éticas ahí y patriarcado? Claro, que es un poco lo que ustedes están hablando. ¿Cómo lanzas una serie es como tener el elefante en la mitad del living y no hablar del elefante, ¿no? Claro. Un poco eso. No, yo creo que ahí Claro. un poco lo que tú comentabas también, que hay una elección muy clara en el caso de Mary and Mike de abordar la violencia desde esta como las formas contemporáneas de circulación de la violencia en la televisión, que tiene mucho que ver como con la mercantilización de la violencia. Un poco en la línea que también se plantea desde el feminismo de Sayek Valencia, por ejemplo, que es una autora también que es un referente para nosotras, en cómo la violencia se convierte en un adorno. O sea, la violencia ahora es como un producto más, es un adorno, está ahí, además está ahí de una manera recurrente, casi como con una estética muy gore, que finalmente produce como una especie de desensibilización en el espectador, pero a la vez también, como está muy combinada con estos personajes tan perfectos, produce como una fascinación. Entonces ahí hay una elección estética y narrativa que es muy relevante y que no es que nosotros no podamos dar cuenta de la violencia o que digamos que vamos a esconder esa violencia que está en una serie que está basada en hechos en plena dictadura, en una dictadura muy sangrienta y muy violenta, sino que hay una elección de cómo vas a mostrar eso, o sea, cuál va a ser la imagen que vas a poner ahí, cómo vas a mostrar, por ejemplo, hechos de los cuales tampoco hay registros. No, nos queremos meter, nosotras deliberadamente nos quisimos meter mucho como en ese tema en particular que tiene que ver como con la represión y con la otra parte que hemos abordado en el proyecto respecto a esta serie. Pero evidentemente que hay una elección y también lo hemos visto porque también hay mucho material audiovisual y hay cine que ha abordado estos mismos temas desde otras perspectivas. Como dices tú también, actualizando la forma de mirar, la forma de mostrar, comprometiéndose también con que ahí hay un proceso que toca a toda la sociedad, que hay víctimas también de esos procesos. Entonces yo creo que esas elecciones... esas son elecciones, o sea, está ahí deliberadamente y está ahí con una intención, que en este caso nosotras podríamos, no sé, especular y decir que también tiene que ver con esto que conversábamos al principio, el mercado, el vender, el que la serie sea atractiva. Entonces yo creo que sí hay posibilidades de poner la violencia, de hablar de la violencia, que es necesario también, es necesario visibilizar que esa violencia existió, que el patriarcado existe y todo, pero hay que ver de cómo lo vamos a mostrar. Esa es la cosa, y a eso es a lo que nosotros vamos con esta reflexión. Seguro. La misma Sol... Y en ese caso, por ejemplo, si lo... No, por favor, Karin. Dale, sí. No, a lo mejor aclaro con la pregunta que vas a hacer, dale.
A ver, dice que aquí la misma Sol tenía la segunda pregunta de ella, era la siguiente. Pensando que los géneros televisivos, cinematográficos, como los entendemos ahora, han sido en gran parte dominados por hombres, entonces deben ser reestructurados, porque la figura del psicópata o de cierto detective siempre será atractiva televisivamente. Bueno, yo creo que ese es justamente el desafío, ¿sí? En ese sentido, podemos contar esta historia, puede existir un César Rojas, pero puede tomar otra posición, ¿no? Podemos contar la historia de Alto Hospicio desde el liderazgo y la resistencia de los mismos familiares en su propia lucha, ¿no? Que es muy importante visibilizar eso y efectivamente queda invisibilizado. O, por ejemplo, este caso mediáticamente, muchas veces cuando se habla acerca de 14 feminicidios, el título es La historia del psicópata de Alto Hospicio, ¿no? Entonces, eso es complejo porque estamos dándole la voz al agresor en ese sentido, ¿no? Visibilizando el poder de muerte del agresor, su poder de crueldad, ¿no? Y esto reafirma este estereotipo de masculinidad por supuesto, no es que exista una intencionalidad, pero sí hay un marco patriarcal detrás que está en esa intencionalidad, ¿no? Entonces, podemos tomar ese desafío y contar esta misma historia desde otro lugar, o podemos hacer un César Rojas con otro tipo de características que no necesariamente estén en la masculinidad hegemónica, ¿no? O representar los personajes de otra forma en ese sentido, ¿sí? Que nos den una alternativa diferente como un horizonte posible. ¿Mm? Eso. Exacto, y yo creo que en ese sentido, claro, voy a volver a lo que les decía al comienzo, porque es algo que yo lo he padecido mucho, ¿no? Y que efectivamente acá nosotros tenemos un gran problema, que es el modelo. O sea, si lo pensamos en términos como intentando hacer una observación como con ojo de Sí, dron, además. que es el gran problema que tenemos en todas las áreas culturales, ¿no? Como que de alguna u otra manera el mercado ha cooptado todo, la televisión sin duda, porque Claro. no tenemos una televisión pública que nos permita poder desarrollar proyectos con una mirada cultural real, sino que tiene que ser una mirada cultural que está completamente cooptada por el mercado para que sea financiada, para que tenga rating. Se piensa desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar del mercado. Claro. No tenemos la posibilidad de tener una televisión pública desde otro lugar, lo que se vuelve tremendamente complejo. Incluso muchas de estas series tienen muy buenos puntos de partida para ser financiadas por la Corfo, por fondos estatales, pero la continuación de la serie se mercantiliza porque de otra manera la serie no ocurre. Y eso es bastante real. O sea, por un lado está eso, y por otro lado también hay que decirlo todo un entramado de realización, desde lo creativo hasta la producción, la realización completa, donde no se suma el lente, donde es más cómodo o es más fácil, hay que decirlo así, poder seguir con las lógicas que son las únicas, porque esa es la realidad. Quien se sale de estas lógicas arma caminos que son muy difíciles de sustentar. Claro. Porque las series son, los presupuestos para la serie son, y estas series que son de época, pienso en Mike y Son Mary, altísimos. son carísimos, son altísimos. Entonces como que, y termina todo uniformándose, que eso es lo más complejo, termina todo siendo más o menos parecido, porque los paradigmas son parecidos, las lógicas son similares, y todo se uniformiza, y se vuelve muy poco expresivo, y se vuelve más fome, sin duda que se vuelve menos diverso. Pero también creo que hay una responsabilidad muy grande desde ese lugar, y desde ese lugar lo planteo porque, claro, no puedo salirme del contexto histórico en el que estamos ahora. Estamos en un momento donde estamos intentando pujar por una nueva constitución que debiese justamente entregar las pautas para que podamos realmente tener derechos culturales que nos permitan tener una diversidad cultural como la que necesitamos, sobre todo en términos televisivos, porque la televisión, como lo comentábamos, es un medio tremendamente importante, genera realidad, genera, como ustedes lo decían, es una productora simbólica, ¿no? Sí. Oye, aquí hay un comentario de Daniel Quintana, quiero leerlo. ¿Creen que esos mismos tópicos que analizaron en las series pueden ser aplicados en películas también? Sin duda, sin duda. O sea,
es absolutamente posible, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en películas, en series, en los contenidos televisivos, en cualquier producción que tenga que ver con ese producto cultural, ¿no? Que circula, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, hay informaciones que en los medios de comunicación solo el 9% de los temas tienen que ver con la igualdad de género. Y de eso solamente el 4% cuestiona los estereotipos. Entonces eso nos abre un marco súper interesante, ¿no? Para pensar cualquier espectro de, el mundo audiovisual y bueno, efectivamente tantos otros espacios también. No, sin duda. Y en ese sentido, ¿ustedes han pensado en una posible, no solución, porque yo sé que las soluciones son demasiado amplias, ¿no? Hay que ir pensando, o sea, desde una nueva constitución para arriba y para abajo, ¿no? Para poder comenzar a vivir de una manera más amplia y más diversa. Pero, ¿cómo ustedes podrían observar mecanismos como para poder enfrentar esto en términos audiovisuales? Ujú. Bueno, yo creo que primero es una gran pregunta esa, ¿no? Es una gran pregunta y es como desafiante pensarlo y yo creo que hay que pensarlo en todos los niveles. O sea, primero en un nivel individual que tiene que ver con cuestionar nuestras propias configuraciones al respecto, cómo nosotros construimos una lente de género como realizadores, como guionistas, con todo lo que implica el mundo del cine. Bueno, obviamente también podemos mirar con perspectiva de género toda la escena, ¿no? O sea, desde cómo se distribuyen los fondos, una serie de cosas que también tienen que ver, que nos apelan a esta relación. Pero sin duda, a propósito, apelando a este momento tan significativo e importante que estamos viviendo socialmente, es fundamental pensar en una política que tenga que ver con una educación, una educación que nos amplíe los marcos de representación, ¿sí? Que amplíe nuestros marcos de producción en términos de nuestros derechos ciudadanos, en términos de los derechos de los hombres, de las mujeres, de que las mujeres tenemos una vida, tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, por ejemplo, que el derecho a la memoria es algo fundamental en una sociedad para que la idea de la repetición y todo lo que eso implica, o sea, podríamos estar ahí ampliamente deteniéndonos, pero yo creo que en principio es apelar primero a nuestros propios procesos personales y de ahí en adelante, ¿no? Cómo logramos que esos procesos personales también se instalen en los procesos culturales. Y desde ahí nuestro accionar, ¿sí? Como sujetos políticos es fundamental. Sí, sin duda. Y yo creo que no está mal hacer exigencias a nuestros realizadores y realizadoras. Y digo realizadores y realizadoras también, porque el patriarcado no está solamente en los hombres, eso lo tenemos que tener súper claro. Sí, Yo que he evidenciado la industria, sí, claro. es un sistema donde compañeras y compañeros lo ejercen de manera bastante clara. Entonces creo que la exigencia también es importante. Y comenzar... Nosotras, perdona, dale. No, no, dale, dale, dale. No, que nosotras tenemos también el deber de estar siempre pensando y repensando en esto que recibimos, en estos productos culturales, como nosotros les llamamos dentro del campo de investigación, como en el fondo no tenemos en nuestras manos la solución, que como tú bien dices, pasa también por cambios estructurales, no solamente como por la acción de realizadoras o de realizadores como en específico, ¿no? Eh, Tienen que pasar muchas cosas y muchos procesos, pero mientras creemos nosotras que es fundamental estar pensando en esto, o sea, no dejarlo pasar o verlo, digamos, sin tener la conciencia de lo que estamos viendo. Eh, no sé, pues poder difundir un poco esto que estamos pensando nosotras, quizás instalar alguna conversación al respecto como lo estamos haciendo ahora, yo creo que ya es como un aporte, no sé, pues, un paso hacia ese camino. No, yo creo que lo primero que nada, visibilizar los problemas es lo más importante. Yo creo que es el trabajo que estamos haciendo desde el feminismo en distintas áreas todas, ¿no? Visibilizar el problema, cada una en su espacio. Yo pertenezco, por ejemplo, a la red de autoras chilenas. Nosotros estamos constantemente viendo cómo el canon nos ha ignorado
digo, no a nosotras específicamente, sino que a nuestras Claro. antecesoras, cómo no tenemos historia tampoco como escritoras y cómo tenemos que ir corrigiendo esas brechas, ¿no? Esto que ustedes señalan es parte de eso también. Yo siempre pienso que va a llegar un momento, que espero que lo vivamos nosotras, donde nos vamos a reír de todo esto y vamos a decir, ¿cómo es posible que esto haya sido culturalmente así, tan ridículo, ¿no? Yo espero, si no somos nosotros, que sean nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras nietas quizás, pero que llegue un momento donde esto sea parte de como de cuando nos reímos de la Edad Media y decimos, ¿cómo es posible? Sea parte de eso también. Chiquillas, yo quería preguntarles, Sí. decirles, ya llevamos un rato conversando, me gustaría darles la palabra a ustedes, si hay algo que quisieran decir, como para ir cerrando, algo que no hemos conversado, que les gustaría enunciar, subrayar, si quieren, o repetir incluso. Mm, Yo no, más como, ahora como espectadora, más que como investigadora, de que igual este proceso para mí en lo personal ha sido muy potente. Estos temas yo no los investigaba, me lo estoy investigando hace un par de años. Mi campo de trabajo siempre ha sido como la memoria, como más relacionado como con la política, con la historia, con la filosofía política. Meterme en el campo de los estudios culturales y del audiovisual en particular ha sido súper enriquecedor, y también creo que pensar estos temas nos ayuda como en lo diario también. O sea, en mi caso yo tengo un hijo y también ahora estoy como muy atenta a los productos audiovisuales que él consume, entonces como quizás ir viendo cómo se van entrelazando estos ejercicios, estos saberes, estos como este camino en el que estamos todos aprendiendo, que yo siento que también es un aprendizaje para nosotras, y estar como bien atentas y también bien comunicadas, apoyándonos entre nosotras. Eso para mí ha sido muy significativo, y me lo llevo así como también muy potente, como una cuestión que trasciende el ejercicio mismo del proyecto o de estar aquí como en este espacio también conversando. ujú. Quizá, a mí bueno, me sumo también a lo que dice Aileen, ¿no? Como esta sensación. Te apagaste el micrófono. Cari, estás muda. Sí. Bueno, perdón, me enmudecí. En el fondo, yo creo que nada, me parece muy relevante estar repensando continuamente lo que vemos, cómo lo vemos, y también como lo fundamental de instancias como estas, ¿no? Como FENCINE, que abre justamente al horizonte de otras historias posibles. Yo creo que hay que jugársela por espacios también donde eso sea posible, ¿no? Donde exista diversidad, donde existan distintas sujetas, sujetos, sujetes, o sea, diferentes, diversos, diversas, diverses, ¿no? Ampliamente en ese sentido. Así que nada más que agregar. Yo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer. A propósito, que es una forma también de resistir al modelo, que yo creo que eso es súper importante. Sí, creo que eso que estás diciendo es fundamental, y eso también invitar a quienes nos están viendo y a quienes somos espectadoras y espectadores de los productos televisivos, que también seamos más juiciosos en el momento de observarlos, ¿no? Y en el momento de... hay muchas series de televisión que han pasado muchas veces inadvertidas, porque son especiales, porque entregan miradas distintas que no son justamente las del modelo, o que no son estos paradigmas Claro, de los que están hablando, y son aparentemente incomprendidas. Yo creo que como espectadores y espectadores hay que ayudar a esas series. Hay que ayudar justamente a que ese sea esas nuevas miradas tengan espacio, porque el mercado todo lo va a repeler, todo lo distinto lo va a repeler, y todo termina uniformándose, lo sabemos. Pero también hay una acción, como ustedes dicen, desde la observación, desde la investigación, desde los propios activismos que llevamos cada una, hasta en los espacios domésticos, ¿no? Que es como fidelizar series y claro. trabajos de producciones culturales que van por otra parte, que van
contracultura, ¿no? Que de alguna u otra manera es el ejercicio que hace FemCine hoy aquí. Antonella Esteves, Sí. ¿estás por ahí? Y es, Aquí estoy, Nona Ahí. Fernández. Aquí estoy, fascinada escuchándola, muy, muy emocionada y también muy satisfecha de que esta es una de las razones por las que hacemos FemCine, ¿no? De no solamente poner a disposición películas, sino también en discusión al respecto de esos contenidos. Y también quizás salir con una nota de esperanza. Por ahí la última pregunta de Aníbal Jofré decía si había series que pudieran cumplir con estos cánones, y yo sé que la Nona es igual que yo muy fanática de I Might Destroy You, que yo encuentro que es una serie que este año, o sea, que el año pasado es una muy, muy buena muestra de una serie escrita desde una mujer que juega con el relato, tanto en términos narrativos como en términos de los formatos y los mandatos respecto, por ejemplo, que es una buena víctima. Entonces hay cosas que están saliendo y que son interesantes, pero también quienes crean y quienes consumimos somos súper responsables de hacerlo de manera consciente. Así que les agradezco mucho a Karin y a Eileen por esta investigación, por haberla compartido con nosotras, con nosotros, y por haber escogido FemCine como lugar para presentarlas. Nos sentimos muy honradas. Y Nona Fernández, tú sabes que soy tu fan. Estamos tan felices de que nos hayas acompañado también. Y además que quedé con esta investigación, sí, quedé sí, como, también. voy a socializar algo que les dije a las compañeras cuando llegué, a la Eileen y a la Karin, que cuando leí la presentación me sentí tan interpretada para mí, que he sido parte y soy parte un poco de la industria audiovisual. Es complejo, es un tema ético cada vez más complejo. Entonces creo que mientras más lo observemos, lo socialicemos, lo visibilicemos, más fácil también es romperlo, es poder quebrar esas estructuras, ¿no? Porque como dice Exacto. la Antonella, por ejemplo, esa serie específica es una serie que es muy televisiva, es muy entretenida, cumple con todo lo que la televisión debe tener. Sin embargo, es una Además, serie inteligente, buena, y que la gente la ve con mucha... o sea, lo pasas muy bien viéndola también, ¿no? Pero que estuvo ignorada en todas las premiaciones, cosas que no... Obvio, obvio. Así que bueno, Claro. tenemos que dejar ir a Nona porque hay otras actividades que la están llamando, sabemos, sí, también agradecer a Karin y a Eileen nuevamente por este espacio, agradecer a toda la gente que nos vio un montón de gente en este rato, y decirles que esto, si llegaron tarde, va a quedar ahí en el YouTube y en el Facebook de FemCine, al igual que todas y cada una de las actividades que han sucedido a lo largo de esta semana. Todavía quedan unas horitas de FemCine, si todavía se animan a ver alguna película, hay muchas cosas buenas para ver. Muchas gracias por ser parte, y como esta es la última actividad FemCine, tengo que además aprovechar para agradecer al equipo del FemCine, que son increíbles y que han estado trabajando ahí afanosamente desde sus hogares. No nos hemos visto, no nos hemos abrazado, es muy raro todo esto, pero aquí hemos estado y hemos logrado sacar adelante este festival, así que muchas gracias a todos por ser parte y nos vemos en el próximo FemCine. Chao. Wow, larga vida. Gracias. muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a Antonella, Gracias a ustedes, Nona, chiquillas. muchas gracias, y a todos los que hacen posible, y todas, y todes. Y Sí, todes. emocionante, sí. Chao, chao. Chao.